Leemos la palabra en 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que está atento a su palabra. El tema que queremos compartir se titula Frontera Espiritual. Para vivir feliz, para ser victorioso, es imprescindible la seguridad. Y para que haya seguridad, tiene que haber fronteras. Porque la frontera va ligada a la soberanía, a la libertad, al dominio, al gobierno. Porque las fronteras delimitan espacio de autoridad y espacio de acción. Una frontera es una demarcación o delimitación territorial o geográfica que representa legalmente el fin de un dominio y el principio de otro dominio. Usted cruza una frontera, usted dejó atrás las leyes de ese país y ingresa bajo leyes del país a donde usted entró, solamente con cruzar la frontera. Cada frontera, por supuesto, tiene su historia. No son antojadizas. Las fronteras tienen sus crisis. Y están establecidas porque ha habido una crisis, a veces con sangre, crisis importantes. Hay fronteras que son antojadizas, caprichosas. Hay fronteras que son necesarias. Hay fronteras muy simples y hay fronteras muy complejas, como vamos a ver en un vistazo que le vamos a dar a la historia de la humanidad. Hay fronteras de mucho tipo. Nosotros vamos a hablar de la espiritual, pero antes de llegar a ese término, quiero ambientarnos un poco acerca de las ideas y los conceptos de una frontera. Los países se dividen por fronteras, pero a veces son fronteras sumamente raras. Un río divide un país, como la República Dominicana de Haití, el río Masacre, dividido por un río, a veces un puente, a veces una montaña, como el monte Everest, que es la división, esa es la frontera más alta del mundo, a más de 8.000 metros de altura. Divide a la China de Nepal, y esa frontera pasa por encima del monte Everest. Así que para usted violar esa frontera tiene que subir bastante. Estados Unidos de Rusia está dividido por dos islas. Uruguay lo divide una calle de Brasil, una calle donde hay negocios del lado de Brasil, al sur del lado es Uruguay y al norte es Brasil. La avenida pasa y el que está del lado de Uruguay le echa una voz al que está del lado de Brasil. Gloria a Dios. Y eso es una frontera, una calle. Y la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Barli, que pertenece a Holanda y Bélgica, es una ciudad, no sabemos ni cómo llamarle, porque pertenece a los dos países. Y la frontera pasa por el medio de la ciudad. Y las fronteras son marcas en plena calle. Y la frontera en algunas ocasiones pasa por el medio de la casa de alguien. Y esa casa está en Bélgica y Holanda. Y usted dice, ¿y a cuál pertenece? Según las leyes, pertenece a donde está la puerta de entrada. La puerta de entrada está del lado de Holanda, entonces eso es Holanda. Pero hay casas que tienen dos puertas. Entonces tienen dos banderas y dos números. Y pertenecen a dos países. Imagínese usted cuántas cosas pasan con la frontera. Ahora, la frontera más peligrosa en este momento, yo creo que ustedes saben cuál es. La frontera más peligrosa que hay ahora mismo,
Hoy, día 13 de agosto de 2017, es la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. De un lado está el ejército norcoreano y del otro el ejército norteamericano y surcoreano, que si es un cohete que explote, hay desgracia, porque hay nervios. Más de 200 kilómetros de frontera, vigilado 24 horas, pero vigilancia completa. Hay países que han surgido por la frontera, han surgido y reducido su frontera y han desaparecido. Después de alguna guerra hay países que aparecen y después de alguna guerra hay países que desaparecen. Las fronteras fueron movidas en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial y después también. Recientemente Ucrania se dividió de Rusia y a cada instante aparece un país que se independiza del otro y crea su frontera, su delimitación. O sea, yo llego hasta aquí y tú llegas hasta ahí, tú de ahí me respeta a mí. ¿Por qué son las fronteras? Los intereses de las potencias es una razón y las conveniencias culturales y comerciales de los países son otras razones. Ahí en Medio Oriente, por ejemplo, Jordania es un país que no tiene 100 años, mientras Israel, Egipto tienen 4, 5, 100, 10.000 años. Jordania no tiene 100 años, tiene 30, 40 o 50 años, porque surge de un acuerdo entre potencias. Y a la potencia, Cisjordania, por ejemplo, surge como acuerdo de las potencias. A la potencia no le conviene este país, lo desbaratan y hacen otro país ahí, o se lo pegan de otro y eliminan la frontera, porque el que tiene poder tiene la verdad y tiene la razón aquí en este mundo. Hay fronteras sociales, fronteras culturales, fronteras económicas, fronteras religiosas, fronteras raciales, que más bien son barreras, porque las fronteras son divisiones, son barreras que nos dividen. Hay gente que no puede cruzar una línea porque de ahí para adelante son los blancos. Eso pasó mucho en Sudáfrica y ha pasado en Alemania y ha pasado en muchísimos países. La frontera es el color y aquí no puede entrar personas de esta clase. Hay fronteras económicas y las fronteras económicas son fáciles de establecer. Usted va a hacer un espectáculo y usted pone la entrada a $10,000. Ya usted sabe que ningún pobre va a entrar ahí. Es una frontera para que el pobre no entre. O sea, hay muchos tipos de fronteras. Hay religiosas. Hay fronteras religiosas donde de tal religión no pueden pasar o no pueden estar. Las raciales a veces se manifiestan hasta en algunas iglesias, como pasaba y quizás pase todavía en algunos lugares de Estados Unidos. Recordamos que Abraham Lincoln deshabilitó la esclavitud y le dio categoría a la raza de color, porque aún en las iglesias habían divisiones y daban el culto de los blancos aparte del culto de los negros o mestizos. Esas son fronteras culturales, fronteras raciales. Pero hay otra frontera más fuerte. Y hay fronteras que son necesarias. Hay fronteras que debemos nosotros establecer y que están contempladas en la palabra de Dios. Quiero referirme por lo menos a 3 tipos. Primero, la frontera que establece Dios a Israel, no la frontera geopolítica o geográfica, y la frontera que declara Jesucristo, y la frontera apostólica y neotestamentaria. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 3, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirá del todo. No hará con ellas alianza, ni tendrá de ellas misericordia. A eso yo le llamo una frontera de carácter espiritual,
de carácter divino. O sea, Dios le entrega esa tierra que está repleta de habitantes extraños, que eran más viejos en ese sitio. Bueno, en una ocasión nos preguntaron eso, que por qué Dios le quita la tierra a la gente que estaban ahí, se la da a Israel. Un incrédulo me sale con eso, pero el Señor siempre tiene una respuesta. Y yo le hice otra pregunta, digo, ¿quién es el dueño? Digo, si Dios es el dueño, Él hace con lo suyo lo que Él le da la gana. Entonces Él dice, te la presté por 100 años, por 10,000 años, ahora yo se la quiero dar a fulano, ya, quieto. Entonces Dios se la quita a los cananeos, los heteos, los jebuseos y todos los jeos, y se la da a los israelitas, porque era un pacto que Él había hecho con Abraham. Entonces Dios, cuando le entrega la tierra, cuando los prepara para entrar en esa tierra, le hace esa advertencia: no alianza con la gente de ahí. O sea, tienen que establecer una frontera que los divida, no una frontera racial, no una frontera antojadiza, no una frontera económica, sino una frontera espiritual. O sea, ¿por qué Dios quiere que se mantengan separados? Porque aquellos eran servidores del politeísmo, del paganismo, del espiritismo y de todas esas religiones maléficas. Sacrificaban niños y hacían todo tipo de sacrificio diabólico. Israel tenía un solo Dios, Jehová de los ejércitos. El estilo de vida de Israel era de obedecer a lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahí están los mandamientos de Éxodo 20. No matará, no hurtará, no deseará a la mujer de tu prójimo, etcétera. Esas son reglas para un pueblo que obedece a un Dios real. Los cananeos no tenían esas reglas. Entonces no hagas alianza con los cananeos, dice Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 6 y 7 del mismo capítulo 7 de Deuteronomio: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. O sea, ¿por qué hay que mantener la división, la frontera entre ustedes y aquellos? Por una razón sencilla, que la responde Dios en el versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Sencillamente. ¿Y qué es santo? Separado, escogido, elegido, seleccionado, extraído, separado para mí. Entonces, si Dios te sacó de esa vida corrupta, perversa, si Dios te limpió para Él, tú tienes que mantener una frontera. Tú no te puedes ligar con aquel de donde Dios te sacó. Entonces, ¿por qué? Porque tú eres pueblo santo. Y sigue diciendo: porque Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿O por qué Israel tenía que separarse de los demás? Porque era un pueblo santo para Jehová. ¿Por qué era un pueblo santo para Jehová? Porque Jehová lo había escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Hicieron cabildeo los israelitas para que Dios lo escogiera? ¿Se la buscaron haciendo campaña política para que Dios lo escoja a ellos como pueblo especial? No. Dios, en su soberanía, decide elegir a Israel desde antes de Israel ser Israel. En otra palabra, desde antes del pueblo de Israel ser pueblo. Porque solamente existía en la esencia, en la mente de Dios. Había una maqueta, pero en la mente de Dios. Realmente no existía el pueblo. Y Dios le dice a Abraham que de ti, cuando no tenía hijo, y cuando tenía más de 90 años, él y su mujer, Dios le dice: voy a levantar un pueblo de ti, de tu lomo saldrá un pueblo grande. Ya Israel está en la mente de Dios. Y eso, la historia está ahí. Eso se produjo
de forma milagrosa como Dios quiso. Entonces Dios escoge a Israel para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. La gente no entiende eso, yo tampoco. Yo no entiendo eso. Yo lo acepto, yo lo recibo, yo lo creo, porque lo dice la Biblia y la demostración histórica está ahí. ¿Cuánta gente ha querido, cuántos pueblos, cuántas potencias han querido borrar a Israel del mapa? Y no han podido. Porque quien defiende a Israel está arriba. Aleluya. Pero a veces quedan preguntas sin contestar en nuestra cabeza. ¿Será que Israel es mejor que los otros pueblos? ¿Será que son más humildes? ¿Será que son de una sangre especial? ¿Qué es lo que tienen? El Señor responde en el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aleluya. Hay gente que son encopetados y dice, no, porque yo soy cristiano. No, porque yo soy, chacho, yo soy cristiano, a mí hay que respetarme. ¿Por qué hay que respetarte a ti? Tú eres el más insignificante de todos los pueblos. Ahora, ¿qué hay en ti? ¿Qué pasa contigo que no eres igual? Que Jehová se cogió contigo. Que el Dios del cielo, el creador de cielo y tierra, le dio la voluntad de hacer de ti un pueblo que lo represente. Y te va a equipar, y te va a preparar, y te va a adiestrar para que la fuerza del maligno no puedan contigo. ¡Oh, gloria a Dios! No es que nosotros tenemos nada, no. No es que nosotros no creemos nada, no. Nosotros somos de la chusma que Dios escogió. Dios lo saca de donde quiera. Hay gente que cree que tiene que ser humilde para que Dios lo llame. Y hay otro que cree que tiene que ser de altura social para que... No, ni uno ni otro. Dios llama a quien Él quiere. Y lo busca cuando Él quiere, no importa dónde esté metido. Hay gente que Dios ha ido a buscarlo a palacios presidenciales, a tronos. Y hay otros que lo ha ido a buscar a la cárcel. Y ahí están sirviéndole a Dios. Eso está en la Biblia y hay en la realidad moderna también aparecen. Porque Dios no anda preguntándole a nadie, sino que Él es que sabe por qué. Cuando David desfiló con sus hermanos para escoger el rey de Israel, todo el mundo creía que iban a escoger el más apuesto, el más grandote, el más fuerte, el que hacía ejercicio, el que tenía un bíceps bien desarrollado y el que tenía, bueno, un atleta completo. Y cuando vienen los grandotes, es un paseo. Y el profeta se queda observando y dice, pero ahí no está el que Jehová quiere. Y cuando viene un chiquitico, rubito, oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando viene ese jovencito menudo, brincando y saltando con un arco, el Espíritu de Dios vino sobre Samuel. Aleluya. Y Samuel levanta el cuerno y dice, llegó el hombre. ¡Ay, gloria a Dios! Ha llegado el hombre. Y así hace Dios con cualquiera de nosotros. No hay ninguna razón entendible por la mente humana. No hay un porqué razonable. Sencillamente, no por ser ustedes más que nadie, Jehová lo escogió. Pues ustedes eran insignificantes, el más insignificante de todos los pueblos. Y versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué tú estás aquí? Porque tú eres más lindo que los otros. ¿Por qué estoy yo aquí parado predicando y no está usted? Porque yo soy mejor que usted. No, estoy aquí, está usted ahí porque Dios lo amó. Punto. Esa es la explicación. El amor de Dios se manifestó en esa forma para nosotros. Por eso a Dios no se puede cuestionar. A Dios no se puede preguntar que por qué lo hiciste. No, yo lo hice porque lo amé, porque lo quise hacer y lo amé. Bendito sea el Señor. Entonces, esa es la barrera que nosotros vemos que Dios pone
en cuanto a su pueblo, para que no se contamine. Porque mire, si ellos violaban esa frontera, porque esa es la cuestión de la frontera tiene ese problema. Ahí esa línea divide Cuba de Estados Unidos. Mientras está de este lado está con la ley de Cuba, mientras cuando se va de aquel lado está con la ley de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a castigarme? ¿Quién me va a castigar? La justicia del pueblo donde yo estoy. Entonces, cuando yo violo la ley de Dios, si Israel violaba esa alianza, hacía alianza con el pueblo maligno, con el pueblo cananeo, y rompía, violaba la frontera, mientras ellos están del lado de Jehová, el Señor los cuida, el Señor los defiende, el Señor los protege, el Señor los bendice. Pero cuando ellos hacen así, cruzan la frontera, se salieron del territorio y cayeron en el territorio del otro. ¿Y sabe quién es el otro? El maligno. Eso es lo que la gente como que le da trabajo entender. Mire, no es que usted quiera o yo quiera, es que el mundo está dividido en dos: el bien y el mal. Y cada pedazo tiene un director y tiene sus leyes. El Dios de arriba tiene sus requisitos y yo me acojo a sus requisitos y me beneficio con esos requisitos. Pero si yo abandono esa frontera, si yo cruzo esa frontera que me divide del mal, que me divide del jefe del otro territorio, yo cruzo para el otro territorio, entonces ahora mi defensor no va a funcionar y el otro me va a acabar. Hay mucha gente que están brincando la tablita, jugando con Dios, y están pagando la consecuencia, lamentablemente, pero se le advierte de manera constante, pero mucha gente no hace caso. Entonces vamos a ver la declaración de Jesucristo en Juan 17:11. En su oración, Cristo está aquí en este capítulo 17 haciendo una oración, y en esa oración nos enseña y nos instruye. El versículo 11 al 16 dice: y ya no están o no estoy en el mundo, mas estos, sus discípulos, están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A lo que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste yo lo guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que plantea Jesús? Esto se llama, en geografía o geopolítica, se llama enclave. Cuando hay un territorio dentro de otro territorio, pero que es independiente. Y ahora que están los hermanos italianos aquí, el Vaticano es un enclave, porque está dentro, rodeado por Italia, pero tiene leyes propias. Nosotros estamos aquí inmersos, nosotros somos enclave de Dios aquí, rodeados por maldad, rodeados por demonios, pero le servimos a Dios. Amén. Cristo dice: están en el mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Esto es como una embajada. La embajada de cualquier país en otro país pertenece al país que representa. Y si usted ofende, si usted daña, si usted invade ese territorio de la embajada, usted le declaró la guerra al país dueño de la embajada. Nosotros somos embajadores de Cristo. La iglesia de Cristo aquí en este mundo es una embajada. Es una embajada del reino de los cielos.
El que se mete con la iglesia de Cristo está desafiando las fuerzas de arriba. Somos representación genuina del reino de Dios. Entonces dice Cristo, ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo. Ellos no son de ahí. En otras palabras, ¿cuáles son las leyes que ellos obedecen? ¿La del mundo? No, porque ellos no son de ahí. Ellos no pueden obedecer esa ley. Tienen que mantener una frontera permanente que los divida de la práctica mundana. O sea, la iglesia tiene su propio reglamento, su propio código, su propio libro de consulta. La iglesia se rige por otro código. Por eso es que en la iglesia la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. ¿En qué otro sitio usted ha oído eso? En otro sitio usted encuentra a tu enemigo, acábalo. Desbarátalo antes que te desbarate a ti. Ama a tu enemigo, dice la Biblia, y bendice al que te maldice. Lo que pasa es que la gente no sabe la segunda parte de eso. Usted sabe que cuando uno hace eso, al otro le va peor. Usted tiene un enemigo que quiere acabar con usted, que quiere destruirlo, y usted, humanamente hablando, quisiera hacer lo mismo, destruirlo. Pero cuando usted va a la Biblia le dice, déjame el pleito, que yo lo he hecho. El Señor dice, yo voy a pelear por ti. Entonces, ¿qué hacemos los inteligentes? Los que conocemos un poquitico así a Dios, nos echamos a un lado. Señor, mira, fulano me quiere acabar. Encárgate de él tú, porque yo mi mano no me la voy a ensuciar. Echa el pleito que tú sabes echarlo. Pero si yo funciono con las leyes de aquí, entonces yo hago lo que hacen los que son de aquí. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que se mantenga la frontera entre su pueblo santo y el pueblo cananeo que no conoce ni respeta las leyes de Dios. La gran verdad establecida aquí por Cristo es que a pesar de que no debemos compartir con las costumbres de aquí. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Será posible? Porque hay muchas cosas que se piden, pero no se pueden. Hay cosas que son utópicas en la mente. La gente dice, bueno, sí, pero no. Entonces, ¿cómo nosotros logramos eso? Porque hay una frontera invisible. Esto indica que no todo lo que está en el mundo es para nosotros. Hay cosas en el mundo que la creó Dios para todos. Pero hay cosas del mundo que son de fabricación ajena, maligna, diabólica. Y nosotros no estamos llamados a compartir ni esas reglas ni esas leyes que hay en el mundo. ¿Cómo se logra? En la Biblia tenemos, gracias a Dios, las razones y las herramientas para nosotros vivir esa vida sin ensuciarnos con las leyes mundanas y mantener nuestra frontera. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice Pablo. Pablo en Romanos 8. Aquí están las definiciones apostólicas, los requisitos, los reglamentos apostólicos en el 8:5 de Romanos. Dice, Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay dos leyes: las leyes del Espíritu o las leyes de Dios, y las leyes de la carne o las leyes de nosotros. Si yo le sirvo a Dios, me sujeto a las reglas del Espíritu. Si yo no le sirvo a Dios, o si yo no me sujeto a las reglas divinas, entonces yo no le sirvo a Dios, sino que le sirvo a la carne. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan?
en las cosas de la carne. O sea, es lo que estábamos mencionando. Usted reacciona de acuerdo a cómo reaccionan todos los demás. Te dio una galleta, tú le das otra. Te engañó, busca la forma de meterlo preso, para que te pague hasta el último cuadrante. Que pague porque es un sinvergüenza. Pero ¿cuál es eso? Eso pensando conforme a la carne. Devuélvele a cada quien de acuerdo a cómo te pagó. Pero el que piensa en el espíritu piensa de otra manera. El que piensa en la carne cree que perdió una oportunidad. Y el que está conectado con Dios dice: Dios no quiso dármelo ahora. Eso pasa muchas veces. Hay cosas que usted le está necesitando. Hay cosas que usted le está pidiendo a Dios y Dios sabe que son legítimas y que usted se la merece y que a usted le toca. Que usted vende una casa, que usted quiere una casa, que usted quiere un hijo, que usted no quiere un hijo. Cualquier cosa que usted le esté solicitando al Señor, un trabajo. Y usted dice: pero es demasiado lo que se ha esperado. Yo voy a resolver. Eso es pensar en la carne. Eso es pensar de acuerdo a los códigos humanos. Si la loma no viene a ti, tú vas a ella, dijo Mahoma, ¿verdad? Si la loma no viene a Mahoma, Mahoma va allá a la loma. Entonces, si el problema no se me resuelve, yo tengo capacidad para resolverlo. Estoy orando para que fulano salga, me desocupe la casa que la necesito. Voy a vender esa casa y por ese sujeto que me debe muchísimos meses, no sale de la casa, no puedo vender la casa. ¿Qué debo hacer? Búscate el fiscal, desalójalo, échalo para afuera, no importa que esté sin trabajo, no importa que tenga 5 muchachos pasando hambre, échalo para afuera porque esa casa es tuya. Esa es lo normal, eso es lo que piensa la carne. Ahora, ¿qué piensa la mente divina? Dios puede sacarlo. Dios puede proveer una forma para que él salga de ahí sin atropellar a nadie. Ahora, ¿por qué Dios no lo ha hecho? Porque Dios tiene su propio plan y el plan de Dios no me lo comunica. Yo me entero de él cuando se cumple. Entonces Dios dice: todavía no. Y llega el tiempo cuando esa persona, llega luego un familiar que está por otro lado, que no sabía de la situación de ese sujeto, y el familiar está en muy buena posición económica, y llega y se alarma: oh, pero ¿y cómo tú estás en esas condiciones? ¿Y por qué tú no me habías dicho nada? ¿Y por qué tu mamá no me informó? Porque yo soy tu tío. ¿Qué es lo que te hace falta? No, yo con 500,000 pesitos resuelvo. Pues mira, mañana te lo traigo. Y el hombre se muda tranquilo, sin tirar un tiro. Y quedó el testimonio del dueño de la casa en alto. No se ensució su mano, no creó un enemigo. Hermano, lo que estoy diciendo es duro, pero es así. Yo sé que más de la mitad de los que están aquí no creen eso, pero el Espíritu Santo lo va a ayudar a creerlo. Porque es que tenemos que llevarnos de las reglas del Espíritu. Hermano, amigo, le conviene a usted. Nos conviene, porque es que Dios pelea mejor que nosotros. Y Dios produce donde no hay. Dios hace que el desierto florezca. Dios hace que el desierto produzca cuando la mano del hombre no lo logra. Pero hay que esperar su tiempo. Hay que esperar en Dios para que Dios lo haga a su estilo. Entonces son fronteras que nosotros no debemos traspasar, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si el proyecto de mi vida futura es agradar a Dios y yo pienso como piensan los demás, entonces yo no estoy agradando a Dios. Entonces yo voy a tener un encontronazo, un problema con Dios. Entonces, en Efesios 6, versículo 10 al 12, 6:10 de Efesios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno, del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha, hay una batalla, no se ve, pero se siente.
Hay cosas que usted no tiene explicación humana. Hay cosas que no hay científico que le pueda encontrar el kit, la fórmula, pero están. No lo creo, pero está ahí. Lo rechazo, pero está presente. Entonces hay un ejército invisible que viene nunca viene a hacer cosas buenas. Nunca viene a producir algo correcto, sino a hacer daño. Entonces, ¿qué dice el Señor? Nosotros tenemos un pleito con ese ejército. Yo estoy luchando. ¿Y a quién usa ese ejército? Al primero que usa es a mí mismo. El Señor nos cuida, pero el diablo comienza usando nuestra propia mente, dándole cuerda a nuestra mente, a nuestra hombría, a nuestro prestigio, a nuestra imagen, a nuestra dignidad. Esa persona se está burlando de ti. Tú no puedes permitir eso. Tú tienes también tu calidad. Tú no puedes permitir que trapeen el piso contigo. Ese es el diablo hablándole directamente al ego humano. Y usted se va como creciendo. Oye, pero es verdad. Y yo voy a dejar que... No, hombre, no. Si yo puedo hacer, y le ponen una serie de cositas que usted puede hacer. Yo puedo hacer esto, y yo conozco a fulano, a fulana, y yo sé cómo hacer esto, y yo lo voy a hundir. Entonces dice aquí, que esa es una lucha. Mire, yo necesito una armadura de carácter espiritual. O sea, es todo un uniforme de guerra. Una armadura incluía un traje metálico a prueba de lanza, un casco protector, un escudo, una armadura completa, un equipo para yo enfrentar al enemigo con posibilidad de triunfar. Entonces, la Biblia dice aquí que yo debo vestirme de toda la armadura de Dios para que tenga la posibilidad de estar firme contra las acechanzas del maligno. El apóstol Pedro dice que el trabajo del diablo es 24 horas al día. Dice, no descansa. El maligno no descansa. Entonces él está siempre trabajando. ¿Cómo se manifiesta? A través de nuestros deseos perversos. Cuando usted le venga un deseo de hacer algo que usted sabe que no es correcto, ya usted sabe quién está funcionando. Cuando usted quiera ir a reclamar a un sitio algo, como hacen los demás, ya usted sabe quién le está poniendo eso en la mente. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Establecer la frontera. El creyente, el que le sirve a Dios, llega hasta ahí. De ahí para allá pertenece al diablo. De ahí para acá pertenece a Jesucristo. Yo me quedo del lado de Jesucristo. Si yo cruzo la frontera, me lleva el otro. Cuando yo cruzo esa frontera, es el otro que me lleva. Esa frontera debe estar bien protegida. Porque si yo tengo una batalla, si nosotros como creyentes, en el mundo espiritual hay una batalla, porque hay fuerzas malignas que quieren impedir que yo siga adelante. Hay fuerzas malignas que no quieren que yo le sirva a Cristo. Hay fuerzas malignas que quieren que yo, después que entrego mi vida a Cristo, después que soy bautizado, después que me conocen como miembro de la iglesia, yo cometo un disparate para que haga un escándalo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Darle cabida a esos pensamientos negativos o entender que hay una frontera que yo no debo traspasar. Yo como cristiano, como hijo de Dios, tengo que establecer mi frontera. Hasta ahí llego y de ahí no paso. Hasta ahí llego y de ahí yo no paso. Mira que fulano que está malo, que está enfermo, que está bebiendo ron, que está una... Entonces yo voy, lo busco y salgo con él. Pero yo no puedo quedarme con él ahí porque él es mi amigo. Porque esa frontera yo no puedo pasarla. Es una frontera que yo tengo que mantener. ¿Por qué? Porque esa era mi vida antes. Yo puedo ir a eso y no me hace nada porque yo nunca tomé un trago de ron. Yo no sé a qué sabe ron. Yo no sé a qué sabe la cerveza. Yo no sé a qué sabe el whisky. Entonces el diablo con eso a mí no me va a tentar. Yo nunca he fumado. Yo nunca me he drogado. El diablo con eso a mí no me va a tentar. Porque eso me da a mí un pito. ¿Y qué es eso? Gloria a Dios. Ahora, aquel que vivía sumido en el vicio, de parranda en parranda, bebiendo y fumando,
Va a ir a sentarse a una discoteca porque un amigo de él está enfermo que lo va a ayudar. Es un gancho del diablo. Usted tiene que mantener su frontera. Usted tiene una esposa araña cacata. Sí, porque hay mujeres y hay hombres también que son peleones, que son rosca izquierda, que como quiera que usted lo trate es malo. Usted tiene una mujer que es así, por ejemplo. Digo eso porque las leyes por ahí son más duras. Usted tiene una mujer que es difícil y que como quiera se engrengreña. Entonces usted sabe que ella está a punto de hacer un lío. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a ir a provocarla? Ven para que tú veas lo que es una mujer. Te voy a apiar la ropa. Entonces, ¿qué hace usted? Usted se va a la iglesia a orar. Señor, aplaca a esa mujer. Aleluya. Señor, ten misericordia de esa mujer y dame paciencia, dame fuerza, porque yo sé que no es ella. Yo sé que es el diablo, y es el diablo. Porque lo que esté provocando para que él le dé un trompón, entonces va a la fiscalía. Ella está buscando un trompón, una galleta, algo que le deje un colorado. Ese hombre me va a matar. Ese hombre me dijo que me iba a matar y mira lo que me hizo. Bueno, hay algunas que se lo hacen ella misma para meter al infeliz en la cárcel. Digo, eso no quiere decir que no hayan hombres malísimos también. Pero es lo que estamos presentando. Entonces, usted que es un hombre de Dios, que ya conoce la palabra y sabe que el diablo está regado contra usted, usted tiene que entenderlo, que hasta su propio hijo se le puede levantar en contra, hasta su propio esposo o esposa o madre o padre se le puede levantar en contra. Entonces usted tiene que estar a la expectativa con la antena en alto, detectando cualquier malicia. Y cuando venga algo medio raro, usted dice, te conozco, Satanás, aunque venga disfrazado. Te conozco, diablo. El Señor se encargue de ti. Señor te reprenda. Porque la lucha no es contra personas. Es que el maligno utiliza personas para molestarme, sacarme de comunión, destruir mi vida espiritual. Entonces dice en Juan 2:15, ese mundo del cual Cristo dijo están en el mundo, pero no son del mundo. Ese mundo del cual Cristo dijo me voy, pero dejo mis discípulos en el mundo. Ellos no son del mundo. Cuídalos, protégelos. Ese mundo lo menciona Juan en 2:15. A ese mundo, dice Juan, no lo amen. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es una orden. Más que una sugerencia, una orden. No ame al mundo. ¿Y qué es el mundo? No es el universo. No es la parte física que usted está viendo. La tierra, los ríos, la montaña. Ese no es el mundo. El mundo es el sistema, el estilo, lo que funciona aquí. La forma de la gente vivir, los códigos morales, las cosas que la gente hace, el producto de la mente humana, de la maldad. No ames al mundo, no funciones como el mundo, porque si nosotros funcionamos como el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Y qué significa que el amor del Padre no está en mí? Que yo estoy descalificado, yo estoy eliminado de la gracia de Dios. Y a la gente le encanta que Dios lo escuche, a la gente le encanta contar con la protección divina, pero para eso hay que estar de acuerdo con Dios. Para eso hay que buscar a Dios, no arrellanarse en la casa, mirar una telenovela cuando el cuarto está en su buena. Y usted mirando telenovela. ¿Cómo Juanita engañó a Paquito? El Señor reprenda al diablo. Entonces, ¿qué debemos hacer con todo esto? Vigilar nuestra frontera. ¿Cuáles son las fronteras nuestras espirituales? Cada uno de nosotros conoce su frontera. De acuerdo a su capacidad, su calidad, su vida, su experiencia, cada uno de nosotros sabe cuáles son sus fronteras. Usted sabe cuál es su área débil. Usted sabe por dónde que Satanás lo ataca. Usted sabe por dónde que a usted le duele cuando le dan. ¿Qué vamos a hacer con eso?
cuidar esa frontera. Para poder mantener la paz, la integridad, es necesario cuidar la frontera. ¿De dónde cuidamos nuestra frontera? Mire, nosotros debemos protegernos de ladrones, de intrusos que pervierten a nuestros hijos. ¿Esa es una frontera? Yo tengo que cuidar mi familia, tengo que poner una frontera entre el mundo secular y mi familia. Yo no puedo estar mandando a mi muchachito a cualquier fiesta que hay. Yo no sé quién va a funcionar en esa fiesta, ni lo que van a hacer en esa fiesta. Es probable que yo mande mis hijitos a una fiesta de cumpleaños donde un amiguito, cuyos padres yo no conozco y lo que tenga es un altar, una ouija, y empiecen a montarse. Y después el muchachito en la noche no puede dormir. Usted tiene que cuidar su frontera. Usted tiene que cuidar a sus hijos. Usted tiene que proteger su familia. Usted tiene que poner vallado en torno a su familia. Nosotros tenemos que cuidar nuestra frontera del chisme. Hasta ahí, varón, mire, hasta ahí yo llego. Mira que te voy a contar, no me cuente nada. Eso es la frontera mía. Cuando yo conozco a alguien que la lengua es floja, porque hay gente que no tiene un hueso en la lengua y se le mueve con mucha facilidad, y hablan de cualquiera sin averiguar si es verdad o mentira. Hablan de cualquiera. Entonces cuando ya yo conozco el sujeto, entonces ¿qué yo hago? Poner frontera. Varón, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Va. Mira que te voy a decir una cosa. No, después me dice, varón. Porque ya yo sé por dónde que viene. Entonces, los chismosos, hay que trazarle su frontera. Porque nos contaminan con sus comentarios. Hay amigos que hay que ponerle frontera. Porque hay amigos que no son buena cosa. Y que eran amigos del pasado. Las malas compañías corrompen la buena costumbre. Hay amigos que no aportan. Hay amigos que hacen daño. Hay amigos que te alan para atrás, que se convierten en retranca. Hay amigos que te pueden llevar a la cárcel. Hay amigos que te pueden llevar al hospital. Hay amigos que pueden destruir tu familia. Tuercen tu conducta, tuercen tu economía, dañan tu familia. ¿Qué vas a hacer con esos amigos? Frontera. Hasta ahí, varón. No es que yo soy enemigo tuyo, pero tengo mi frontera. Hasta ahí yo llego. ¿Por qué? Porque estas cosas afectan nuestra fe y afectan nuestra comunión. Y cuando esas cosas entran al corazón, se va la paz, se va la tranquilidad. Es como cuando un ejército enemigo cruzó la frontera de otro país. La intranquilidad, el desasosiego reina en la población. Cuando esos enemigos entran a tu casa, a tu corazón, a tu vida, por causa de no tener frontera o ser muy débiles, entonces se intranquiliza la familia. Una chismosa entre la casa, imagínese usted. Una comadre de mi mujer, que lo único que sabe es hablar del vecindario entero. Ella conoce a todo el mundo y dice que la conocen a ella. ¿Qué hace esa mujer en tu casa 3 horas? Ponle frontera a esa mujer. Dile a tu esposa, no sea enemiga de ella, pero limítate al saludo. ¿Cómo está, vecina? Dios te bendiga, estoy orando por ti. Ya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque tú sabes que lo que bota esa boca es veneno. Cuídate, pon tu frontera y no permita que nadie la viole. Por tu bien, por el bien de tu familia, por el bien de tu salud y por tu bien espiritual. Es necesario establecer y mantener nuestras fronteras espirituales. No seamos cobardes, tampoco seamos tontos, tampoco nos hagamos los inocentes. Los amigos y los hermanos, todos sabemos cuáles son nuestras fronteras y de qué y de quién debemos cuidarnos. Todos sabemos que el diablo vive acechándonos para destruirnos. La única frontera que usted debe violar, si no ha entregado su vida a Cristo, ¿sabe cuál es? La que le puso el diablo para que no se convierta. Usted está en un territorio ajeno, un territorio maligno, y el diablo le ha puesto una frontera, y cada vez que usted intenta meterse a la iglesia, el diablo le pone algo para que no pueda, un obstáculo. Entonces esa frontera sí hay que romperla.
Usted tiene que violar esa frontera y caer adentro y poner la suya. Porque el diablo no te va a manejar a ti ni a tu familia. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que poner obstáculos para que no nos violen nuestro territorio. Tu territorio de tu cuerpo, de tu emoción, de tu calidad humana, de tu familia, de tus intereses, de materiales. Usted tiene que cuidarlo. Usted no deja la oficina abierta. Usted no deja la bóveda abierta. Usted le pone todos los candados del mundo para que no le roben. Esa es la frontera. Entonces usted tiene que cuidar su vida. Como cristiano, como amigo se lo digo. Usted tiene que pensar en usted. Usted tiene que pensar en su propia paz, en su alma, en su felicidad. Que no basta dinero, que no basta bienestar económico, que no basta bienes humanos, bienes materiales. Esas cosas no satisfacen. Y si usted quiere, pregúntale a uno que tenga. Los que más tienen son los menos felices. Porque viven espantándose de su propia sombra. Porque le tienen miedo hasta a los hijos. Porque todos, piensa él, quieren quitarle lo suyo. Entonces tenemos que cuidar nuestra alma de todo ataque del maligno, del odio, del egoísmo, de la maldad generalizada para ser feliz. Pero solamente Cristo Jesús te puede ayudar. Solamente si entrega tu vida a Cristo y te dispone a sus órdenes, tú verás otra vida. No se lo decimos para sugestionarlo, ni para engañarlo. Se lo decimos por experiencia personal y colectiva. Tanta gente que ha recibido paz, no pueden estar equivocados. Tanta gente que ha decidido seguir a Cristo, no pueden estar equivocados. Tú puedes también alcanzar ese nivel sin gastar un centavo, entregándole tu vida a Cristo. Un aplauso al Señor.